Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 14 de abril del año 2022. Saludo a quienes nos acompañan en la mesa, uno acá, tres a distancia. Voy por el visitante, Gabriel Budiño, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Un placer andar por acá hoy en el estudio solo, pues mis compañeros me abandonaron. ¿Te resultó fácil llegar? Además, sí, nadie hoy, en la calle, ¿no? Un placer manejar en Montevideo hoy. Vamos a Salto, el saludo para Cecilia Aguiluz, buen día. Buenos días, un saludo a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo están las vacaciones? Sabés que estaba escuchando que dijiste 17 grados ahí, acá hace 9. Opa. Está helado. Amaneció frío, así que los campamentos deben estar padeciendo un poco hoy. Sigo con los saludos, Daniel Superviel, que vuelve. ¿Qué tal, Daniel? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Emiliano? ¿Qué tal, contertulios? A toda la audiencia, a los que están acampando, un gran abrazo. ¿Estás pintando hoy? No es lo que me gustaría. ¿Tenés atrasada esa tarea? Congelada, no atrasada. Bueno, después nos contarás por qué pasó. Y el último saludo es para Esteban Valenti, en su casa haciendo valijas, porque está por irse de viaje, ¿no? Sí, acá estamos con Selva. Le mandamos un saludo a todos ustedes en turismo. Al film igual estamos. Bueno. Somos unos fanáticos. Acércate un poco más al micrófono que tengas, que no sé cuál es, acércate un poquito más. Te escuchamos, pero sería mejor tenerte más presente. Bueno, vamos con el primer tema. Un par de temas tenemos para charlar con ustedes que tienen que ver con la actualidad de nuestro país, bueno, y el mundo también, sobre todo en el primero. El canciller Francisco Bustillo mantuvo este martes un encuentro de 1 hora y media con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. En Washington, Bustillo y Blinken acordaron la puesta en funcionamiento de un diálogo interministerial bilateral anual para coordinar el trabajo en áreas prioritarias como política, económica, comercial, inversiones, tecnología, cultural y académica, entre otras. Asimismo, se comprometieron a continuar trabajando para fortalecer el comercio bilateral y promover las inversiones, aspectos clave en la recuperación económica post-pandemia. Pero claro, el contexto estuvo presente. Blinken dijo al inicio de la reunión, según consignaba el diario El País, que Uruguay es un socio democrático fuerte de los Estados Unidos, con una voz fuerte en Naciones Unidas y la OEA. Es una voz que realmente valoramos. Previo a la audiencia, el alto funcionario había destacado que los dos países piden un fin a la agresión de Rusia contra Ucrania. Por su lado, Bustillo sostuvo, son momentos muy particulares que estamos viviendo en la humanidad toda, que una vez más no se encuentran unidos a los Estados Unidos y al Uruguay, compartiendo los valores y los principios que nos son tradicionales, que de siempre hemos cultivado. Bueno, ¿qué importancia le dan a esta reunión entre el ministro uruguayo de Relaciones Exteriores y el secretario de Estado de Estados Unidos, con los antecedentes de la política exterior de nuestro país? ¿Quién empieza con esto? Daniel quería empezar, creo. Después sí, con Gabriel. Me parece muy importante. Esto también hay que agregarle una reunión que tuvo el lunes pasado el embajador Andrés Durán con el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca. Me parece que es fundamental en un momento en que se está tratando una suerte de preacuerdo con China para ingresar a un carril que termine en un tratado de libre comercio con China, que Uruguay también tenga muy aceitados y muy abiertos los puentes con Estados Unidos. En ese sentido, creo que Uruguay se merece, se debe una discusión muy profunda de su inserción comercial en el mundo. El presidente está tratando de poner el tema de la relación y la flexibilización del Mercosur arriba de la mesa, cosa que con nuestros socios actuales en procesos electorales ambos y con problemas muy diferentes ambos países, Argentina y Brasil, es muy dificultoso, porque somos los chicos y no podemos marcar el rumbo de la situación del Mercosur, se torna complejo. Pero creo que la voluntad de Uruguay, que está expresada en este gobierno y que también estuvo expresada en el gobierno anterior, con Nino Boa queriendo avanzar con China, es el camino de la salida de Uruguay. No es el camino de encerrarse, no es el camino de seguir pidiendo más impuestos sin recibir inversiones, sino justamente teniendo una diplomacia activa y ni que hablar teniendo muy buenos puentes con Estados Unidos. Y es inevitable no reconocer que lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Europa,
este cambio geopolítico mundial, esta alianza China, Rusia, esta defensa de la civilización occidental, como le están planteando algunos, o sea, es imposible no quedar atrapado de esos juegos de poder. Y bueno, Uruguay creo que hace bien manteniendo puentes bien abiertos con todas las fuerzas que nos pueda servir comercialmente para insertarnos en el mundo, ¿no? Tratando de desideologizar este aspecto, pero tenemos que estar cerca de Estados Unidos en el tema comercial, no lo tengo duda. Y Estados Unidos, perdón Emiliano, un agregado más, ¿sí? Tiene que darse cuenta de la importancia de apoyar una democracia sólida. En el mundo hay 6,7% de la población mundial que viven en democracias plenas. Uruguay es una de ellas. Entonces, en un momento donde las autocracias están ganando terreno, donde la democracia liberal está siendo cuestionada porque no está llegando a los resultados, en este país sí funciona. Entonces, me parece muy importante que además de la parte comercial, Estados Unidos se dé cuenta de que tiene en América Latina un país democráticamente pleno, donde se respetan los derechos humanos, donde se respeta la libertad de prensa, donde se respetan las instituciones, donde los partidos políticos son sólidos. En ese sentido, me parece que es una muy buena señal. Esteban. No, bueno, yo creo que es un movimiento diplomático. Siempre los encuentros diplomáticos a buen nivel, es decir, no con funcionarios de tercera o de segunda, son importantes, ¿no? Yo creo que nadie que no entiende el mundo actual no va a valorar ese elemento como un elemento positivo. Ahora, lo cierto es que hemos avanzado muy poco en ningún frente. Digo, vamos a decir las cosas como son. El tema de Mercosur no es mala voluntad nuestra o de este gobierno o del anterior. El problema es que nosotros tenemos nuestra producción y nuestra exportación dividida en dos grandes bloques, que uno es la que compra China y son materias primas, y otro un pedazo chiquito de producción industrial que depende del Mercosur, porque no tenemos ninguna capacidad de exportar ni a Estados Unidos, ni a Europa, ni a los países desarrollados nuestra industria. Eso es lo más que podemos hacer, es exportar tecnología de la información. Entonces, este encuentro es importante, pero también quiero decir que no sabemos qué pasa con el acuerdo con China. Creo que se debe haber complicado, más porque ya estamos en el mes de abril, se habían fijado ciertos plazos. A mí no me gusta cargar simplemente las responsabilidades en el gobierno, ya bastante le cargo por otras cosas. El problema es que está todo mucho más difícil, absolutamente todo mucho más difícil. Es decir, lo que está pasando en Ucrania, que yo lo repudié la invasión rusa de inmediato, por lo tanto no tengo ninguna cola de paja y lo hago con profundo convencimiento, pero quiero decir que ha hecho explotar toda la situación. Ahora se está planteando el tema de Finlandia y Suecia entrando en la NATO. Y hay una cosa que Putin o cualquiera que tenga dos dedos de frente en Rusia no va a dejar pasar inadvertida. Estás hablando de la reunión que tuvieron ayer las dos primeras ministras de Suecia y de Finlandia, países tradicionalmente neutrales, que ahora están reconsiderando seriamente la posibilidad de incorporarse a la OTAN. Y eso ya generó respuestas desde el Kremlin, ¿no? Advertencias de todo tipo. Hay que saber que es absolutamente repudiable, está saliendo mal, bastante mal. Hoy me enteré de que le pegaron con más de un misil a la nave insignia de la flota del Mar Negro de Rusia. Por lo tanto, está una situación muy compleja. Ahora, también hay que mirarla, cuando uno dice compleja, generalmente es una manera de no explicar las cosas. Es muy difícil también aceptar que un país se vea cercado en sus fronteras con misiles que tienen 7 minutos para llegar a Moscú. Es decir, es la misma posición que tuvo Kennedy correctamente, porque llegaba en 14, 15 minutos un misil a Washington y a ciudades principales de Estados Unidos, lo que hace aumentar terriblemente el peligro de reacciones que nadie quiere, pero terminan en una guerra termonuclear. Y yo creo que ese es hoy el problema más grave. Lo mismo vale. Obviamente Estados Unidos reconoce toda la trayectoria. Yo fui al museo que cerró ahora, el Museo de la Prensa de Estados Unidos, el Press Museum, que es el único museo que se pagaba, por eso cerró, y me maravillé, porque todo el mapa de América, los únicos países con libertad democrática plena
eran Canadá y Uruguay. Todos los demás no tenían eso. El Uruguay es efectivamente valorado como un país extraordinariamente democrático. Yo diría que el tema de prensa es bastante discutible, ¿no? Porque hay libertad de informar, pero se informa a veces con una parcialidad asombrosa. Ahora, yo creo que discusión estamos teniendo desde el tema del tren que se iba. Y vamos a seguir teniendo, porque estamos prisioneros de esa contradicción que hay que asumirla entre nuestras relaciones que son inexorables con el Mercosur, porque cambia el gobierno, cambia todo, pero seguimos en lo mismo, y vamos a tener que tener una gran inteligencia para combinar eso. El hecho de que... Tú estás aludiendo al tren que se iba, estás remontándote al primer gobierno de Tabaré Vázquez, ¿no? Cuando estuvo sobre la mesa la posibilidad de acordar, negociar un TLC con Estados Unidos, que lo impulsaba, por ejemplo, el ministro de Economía, Danilo Astori, y que se frustró tanto por la interna del Frente Amplio como por la resistencia en el Mercosur de Brasil y de Argentina. Absolutamente, y va a pasar porque es inexorable. Además, China le interesa un acuerdo con Uruguay, siempre y cuando tenga una cierta relación con el Mercosur. Bastó que fuera Argentina y Brasil, que son gobiernos políticamente totalmente opuestos, a decirle, muchachos, miren que Uruguay no es la puerta de entrada al Mercosur, así en estas condiciones. Y se paró todo. Y hay que asumirlo. Una discusión que hay que asumirla, con toda su complejidad. Bueno, Esteban le dio, en su intervención larga, le dio bastante contexto al tema que nos habíamos planteado, la reunión entre Bustillo y Blinken, la relación Uruguay y Estados Unidos en medio de la política internacional que lleva adelante la administración Lacalle Pou. ¿Seguimos con Cecilia ahora? Bien, yo creo que en realidad a Uruguay se le están abriendo varias oportunidades. Y las oportunidades hay que analizarlas y hay que resolver, y hay que resolver desde mi punto de vista con pragmatismo. Porque en realidad los países, esta es mi percepción, que no es original mía, por supuesto que es trasladada, tienen intereses, no tienen amigos. O sea, no es una cuestión de afinidades ideológicas, no es una cuestión de que Uruguay resuelva temas geopolíticos a nivel mundial, por el contrario, debiera sobrevolarlos permanentemente, pero sí es un momento donde Uruguay puede encontrar oportunidades para poder mejorar la situación económica y para poder vincularse mejor. Por lo tanto, la reunión con Estados Unidos y en realidad las conversaciones que se llevan adelante con Estados Unidos creo que también obedecen a la oportunidad, donde tiene que ver con la guerra, porque son alineaciones que se van dando y donde Uruguay tiene que aprovechar la oportunidad para poder hacer negocios, que es lo que tiene que hacer. No debe descuidar, y en eso coincido con la mirada de Esteban, no debe descuidar el Mercosur, porque el Mercosur es donde nosotros estamos integrados, es nuestra región, y el Mercosur debe funcionar y por lo tanto es importante no descuidarlo, pero sí sobrevolar los otros temas. Y creo que también se entrelaza con este mundo de oportunidades que están surgiendo y que tienen que ver con la guerra, se entrelaza también el tema con China, obviamente, que es la posibilidad del TLC, que desde mi punto de vista fueron desacertadas las opiniones del presidente de la Cámara, que entiende que hay que frenar hoy en día el análisis, sino por el contrario. Estás aludiendo al planteo que hizo la semana pasada el diputado Ope Vázquez, presidente de la Cámara, sí, con esa carta en búsqueda en la que señaló que el contexto de la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, hacía inconveniente continuar con las negociaciones por un TLC con China por la proximidad de China con Rusia, por la alianza tan fuerte que signaron en su momento, en febrero, Rusia y China, justo antes de que se produjera la operación militar especial, como la llama Moscú, ¿no? Sí, hago referencia a eso. En absoluto por causas ideológicas, vamos a entendernos claro, ¿no? Porque si hay algo que no tiene nada que ver Putin, es con el régimen chino desde el punto de vista económico y político, ¿no?
Pero por eso digo, Uruguay debe priorizar sus intereses y no los temas ideológicos. Pero además hay que esperar el estudio de factibilidad de lo que se viene desarrollando para ese tratado. Creo que recién ahí vamos a estar en condiciones de hacer ese tipo de opiniones. Gabriel, ahora sí. No, yo discrepo con Cecilia en esto de que Uruguay se tiene que mantener solo en los negocios a nivel internacional y que no existen amigos. En realidad, Uruguay maneja las dos líneas. Yo creo que históricamente Uruguay lo ha manejado muy bien, ¿no? Es decir, Uruguay sí tiene una red de amigos ideológicos que han variado en el tiempo, variado con prioridades, y por otro lado hace negocios con todos los países del mundo. A ver, sé un poco más claro, más más concreto. En la reunión en esta reunión que estamos hablando con Estados Unidos, se habla de compartir valores, ¿no? Y se habla de esto que también mencionaba Daniel al inicio, ¿no? De ser una democracia plena, de alinearse con esa visión democrática del mundo, ¿sí? Y además, el 28% de las exportaciones de bienes en Uruguay son a China, donde seguramente no compartimos, por lo menos a nivel ideológico, su forma de gobierno, ¿no? Y su presencia internacional. Lo mismo puede pasar con Rusia, ¿no? Entonces, Uruguay ha manejado ese doble juego y yo creo que lo ha hecho muy bien históricamente, ¿no? Es decir, mantener redes de lazos ideológicos en los gobiernos del Frente Amplio, muy volcados a una visión latinoamericanista, digamos, y con vínculos fuertes en los países de la región, pero sin por eso dejar de lado las necesidades de comercio con Europa, con Estados Unidos o con lo que sea. Yo creo que en el caso de Estados Unidos, en esta reunión no hay nada demasiado nuevo, por lo menos, ¿no? Y yo creo que ese es un desafío que tiene el gobierno de que ha señalado como un énfasis importante de abrir nuevos mercados y de vínculos internacionales, que en esta reunión todavía no hay nada nuevo, ¿no? Es decir, Estados Unidos no es un país donde destinemos gran parte de nuestras exportaciones. El 5%, menos del 5% van para Estados Unidos y, sin embargo, como decías, el 28% lo que va para China, o es el 21% lo que va dentro del Mercosur. Entonces, esta reunión parece más de camaradería y más al revés, más política que económica, en el sentido de marcar una línea de somos un país democrático, nos llevamos bien con los democráticos y hacemos negocios con los que no son tanto, digamos. O se la puede ver como una reunión de desbloqueo, teniendo en cuenta que, claro, desde el propio gobierno uruguayo, el propio gobierno de la calle Pou, se ha señalado, Estados Unidos no está mirando hacia América Latina, ¿no? Exacto, es como una necesidad primero de marcar una posición, me parece, sí, ideológica internacional en cuanto al relacionamiento. Uruguay había tenido una posición más tibia y después el presidente la remarcó mucho más fuerte en cuanto a la condena de la invasión rusa a Ucrania. Y por lo tanto una reunión con Estados Unidos diciendo somos una democracia plena, somos un país amigo de Estados Unidos, no creo que vaya tanto por lo comercial. A ver, como decía Esteban, a Estados Unidos a lo que mejor le podemos llegar es a través de venta de servicios de tecnología, de la información, pero no mucho más, ¿no? Es decir, a veces... naranja, porque bien que sufrimos cuando el mercado estuvo cerrado. ¿Perdón? Sí, claro. Sí, claro. A ver, un 5% de nuestras exportaciones a un país no es poca cosa, ¿no? ¿De qué producto están hablando? Naranja, porque cuando Estados Unidos estuvo cerrado, la importación de naranjas de Uruguay, acá se generaron grandes crisis. Sí, digo, a nivel de los productores. Porque ese es un problema que tenemos en Uruguay, ¿no? Que cuando tenemos un mercado que nos recibe, es difícil conseguir un mercado alternativo. Pero pasó con Estados Unidos, pero podría haber pasado con cualquier otro de los N destinos. Es decir, nos cuesta mucho, digamos, saltar de mercado por una cuestión sencilla de que nuestra producción da para abastecer a uno y difícilmente a más de uno en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, lo que digo es, no creo, a diferencia de lo que decía Cecilia, de que Uruguay pueda mantener solo lazos comerciales con los países, sino de que hay una visión ideológica compartida, lo cual después podríamos en una segunda ronda charlar acerca de si compartimos esos valores que decía el representante norteamericano con Estados Unidos. Pero lo que es claro es que ese doble juego entre ideas y negocios, Uruguay lo ha mantenido históricamente y para mí lo maneja bastante bien. Anoto un detalle al pasar. Recién se hablaba de las exportaciones uruguayas a Estados Unidos en el terreno de los bienes, ¿no? Exacto. También Estados Unidos hay que considerarlo por el lado de los servicios.
servicios globales. Y ahí sí juega bastante más. Según el último informe anual presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas, correspondiente a 2019, las zonas francas exportaron 2.796 millones de dólares en servicios y 7.000, y de ellos, de los 2.796, 777 millones fueron a Estados Unidos. Exacto, y por eso también la preocupación importante de Estados Unidos en su momento de firmar un tratado muy vinculado a la protección de patentes y a la parte de servicios, justamente. Otro dato, según información de la Cámara de Comercio de Uruguay y Estados Unidos, que cita hoy el Observador, de las exportaciones del sector tecnológico entre 2016 y 2020, el 68% fue a Estados Unidos. Por eso a veces miramos demasiado los bienes y dejamos aparte otros rubros de actividad que son importantes, ¿no? En particular en un vínculo, en una relación, en este caso la de Estados Unidos. Daniel. Con más razón. Sí, no, yo lo que quería decir es, bueno, ustedes saben, yo estuve ahora en Emiratos Árabes y participé del encuentro América Latina, Emiratos Árabes, que participaron todos los países del Golfo, ¿no? Y hablando los capos, no sé si era ministro de Finanzas o de Economía, decían, nosotros queremos invertir en América Latina. Y destacaban alimentación, Uruguay, infraestructura, logística, software y bueno, todo el tema farmacéutico, ¿no? Ellos quieren invertir en eso. Ahora, escuchando lo que decían, lo que salió de la reunión entre Bustillo y el secretario de Estado, también queremos ayudar en la recuperación post-pandémica. China tendrá otros motivos, pero también acá. Yo creo que también hay lo que me decían los empresarios, ¿no? O sea, como que primero, nosotros tenemos una escala de volumen tan pequeña que a veces es insignificante hacer el gastadero de hacer toda la negociación para después entrar. Y por otro lado, la fuerza empresarial uruguaya es muy quedada. No es una fuerza empresarial agresiva que quiera conquistar mercado. Y el gobierno puede abrir puertas diplomáticas, puede abrir puertas comerciales, generar los acuerdos macros. Pero después, si no va la caballería, la infantería y los marines a invadir de productos, a invadir de proyectos, yo veo que lo dijo simbólicamente, Esteban. Sí. O sea, lo que quiere decir es, no manejes esa jerga en estos momentos. No, pero me entendieron lo que quiero decir. O sea, tiene que venir atrás una clase empresarial pujante, dispuesta a crecer, y salvo en el rubro carne, un poco en el rubro leche, un poco en el rubro software y en la zona, el tema servicios de la zona franca, el uruguayo empresarial es muy querido. La Cámara de Industrias no es una cámara muy fuerte que esté pensando agresivamente en conquistar espacios y mercados. Somos muy básicos en nuestras exportaciones, no le damos una vuelta de tuerca, tal vez un poco en la leche, con los yogures y la leche en polvo, pero creo que Uruguay debería darse el tiempo de generar una vuelta más a nuestra producción, dejar de importar materias primas y tratar de generar productos de primera calidad para el mundo. Sé que con algunos aspectos de la carne se está haciendo en productos boutique que salen, o sea, se pagan 10 veces más porque son a pasto natural, o sea, la carne algo ha hecho. Entonces me parece que Uruguay también se merece una seria discusión, y en ese sentido, de acá ya yendo más filosóficamente, la apertura comercial, firmar PLCs con la mayor cantidad de países que se pueda, desafiar al Mercosur para generar competencia y obligar a los uruguayos a reaccionar y a hacerse fuerza allí donde son fuertes, y tratar de mejorar. Me parece que es bueno, es un cimbronazo que a nuestra clase empresarial es buena, porque el Estado no puede hacer todo, el Estado abre las puertas y después tiene que fluir la iniciativa privada. Entonces estos aprontes que hay con China, con Estados Unidos, con Turquía, bueno, que se efectivicen así de una vez por todas. Los uruguayos reaccionamos, porque el uruguayo puesto contra el rincón reacciona bien. Y sí, que va a haber sectores que van a quedar por fuera del camino, y sí, tarde o temprano va a quedar por... Y hay otros que van a resurgir también, como está pasando con el software. Entonces me parece que este cimbronazo es bueno. Lo que pasa es que tiene que ver con el volumen, ¿no, Daniel? Porque Uruguay no tiene volumen para mucha cosa. Por eso el TLC con China, para China debe ser, es como hacer, es un barrio para China de una ciudad china. O sea, para entonces, China es nada. El TLC con China que nosotros tenemos que es diferente un TLC con China que un acuerdo con Estados Unidos, porque ahí sí creo que se mezclan lo que decía Gabriel, diferentes cuestiones. Nosotros pertenecemos al mundo de Estados Unidos, no al mundo de China. Eso es un dato de la realidad. Venimos de patrones parecidos. Pero entonces, comercialmente nuestro mayor cliente es China, así que no tiene nada que ver lo ideológico con los amigos y los intereses. Un detalle que los expertos en relaciones exteriores podrán decodificar. Tú decías, Daniel, pertenecemos al mundo Estados Unidos, pero viste que
no tenemos embajador, ¿no? No tenemos embajador de Estados Unidos acá. Acá. Bueno, ayer Bueno, aparecía en la seguramente. prensa este dato que es muy fuerte. Uruguay es uno de los 34 destinos en 190 donde, además de estar vacante el puesto de embajador, ni siquiera hay alguien nombrado. O sea, no tenemos Es embajador. probable que después de esta visita de Bustillo se nombre un embajador. Bueno, a eso iba, ¿no? Por eso iba lo del desbloqueo. Esta reunión en Washington es la que marca un giro, un cambio en este vínculo que tiene, obviamente, Yo creo que carencias. sí. Yo creo que sí, porque también estuvo, o sea, que acá pasó inadvertido, pero el embajador uruguayo se reunió el lunes pasado con el propio Biden en el Salón Oval de la Casa Blanca. Después tuvo la carta esa del senador Rubio diciendo que hay que ver a Uruguay, que hay que no dejarlo solo, o sea, como que creo que hay hay un descongelamiento total de las relaciones, se recompusieron por ahí las relaciones si estuvieron mal con aquella elección del candidato de Trump para el BID. O sea, creo que sí, que el embajador uruguayo en Washington, Andrés Durán, ha hecho una gestión muy buena, trabajando en silencio, y bueno, ahora está mostrando los frutos. Estoy por sentado que es así. Sí, está recordando un antecedente, claro, del comienzo de la administración Lacalle Pou, cuando se decidió apoyar para la presidencia del BID al nombre que impulsaba Donald Trump, entonces presidente de Estados Unidos, terminando su mandato, ¿no? Que implicaba además romper una tradición del BID en cuanto al origen del presidente de ese organismo, en cuanto al origen geográfico del presidente de ese organismo, ¿no? Uruguay fue por ese nombre y después se produjo el cambio de gobierno en Estados Unidos y asumió un presidente demócrata. Lo cierto es que no tenemos embajador, no hay embajador de Estados Unidos acá, y eso nos coloca en una postura, en una lista rara. En América Latina, ¿cuántos están en esta situación? Sin embajador de Estados Unidos, sin embajador nombrado. Bolivia, Cuba, Haití, Bahamas y Uruguay. Bueno, vamos cerrando esto. ¿Qué decías, Esteban? No, bueno, además sería interesante que terminara la embajada, porque va a batir algún récord de reconstrucción. De obra civil. Parece la pirámide de Keops, ¿no? Cayó en el método uruguayo así interminable de algunas obras. Va a competir con el Sodre. Ahora, yo creo que a mí no me gusta plantear el tema de que los temas ideológicos no están presentes en el comercio. No es cierto. Los temas ideológicos están presentes en el comercio. Es decir, tener una visión pragmática en el sentido de que era que ha tenido Uruguay a lo largo de todo ese periodo. Hay que saber que el gran salto de cantidad de mercado se abrió en los últimos 17, 18 años, 20 años, porque antes estábamos prácticamente sin capacidad, porque la crisis nos había afectado de manera terrible en la producción, más lactosa, más todo eso. El Uruguay, digamos que con su caminito ha ocupado dentro de sus dimensiones la producción, que es clave, que es la alimentación, también el tema de los servicios, y eso me parece muy importante. Yo cuando me dicen que no es un problema ideológico, bueno, a ver, Vietnam tiene un diseño de política internacional, de inversiones, etcétera, con un claro sentido ideológico. Yo le digo a los de izquierda que gritan y saltan porque tenemos relaciones o podemos tener relaciones, que yo no me considero más de izquierda que Vietnam, ni que China. Ahora, lo que sucede es que además se están planteando problemas que cuando tú le decís que te vas a hacer un tratado con el TLC a un gobierno como el gobierno de los demócratas, que son para adentro de Estados Unidos una cosa, pero para afuera siempre fueron muy malos desde el punto de vista del proteccionismo contra otros países, muy malos. ¿Sabes por qué? Porque tienen relaciones determinadas que la rompió Trump, porque Trump fue el mayor proteccionista siendo republicano. Ahora, también hay otro aspecto muy importante. Yo no me considero a la altura democrática de Estados Unidos. Uruguay es un país mucho, mucho más democrático que los Estados Unidos, de todo punto de vista. Con embajador de Estados Unidos o sin embajador de Estados Unidos. Con el reconocimiento o sin el reconocimiento. Será por el tamaño, será por que la única interrupción importante fue el golpe de Estado con el apoyo de los Estados Unidos, demostrado en las actas secretas que se liberaron en el Pentágono, donde los brasileros y los Estados Unidos promovían el golpe de Estado ante la perspectiva
del triunfo no solo del Frente Amplio, sino también de Ferreira Aldunate, unido al Frente Amplio posteriormente. ¿Tá? Y lo decía el presidente de Estados Unidos. Entonces, yo considero que estuvo bien, que hay que hacer debates, siempre es interesante. Además, los debates sobre temas comerciales en medio de un tema de guerra mundial, de guerra con tensiones mundiales, para ser más preciso, es muy importante. Y que lo que hay que valorar es todo lo que construimos juntos los uruguayos. Es decir, hay cosas que nosotros tenemos y que las damos por sentadas, porque, a ver, está bien, cuando dicen vamos a exportar materia prima, que no solo materia prima, sino cosas elaboradas. La carne del Uruguay es el máximo nivel de elaboración. ¿Qué quieren hacer? Albóndiga. Es decir, tienen un nivel desde que... Yo quiero una camiseta que diga eso. La genética hasta el final, que es absolutamente... Por eso el precio de la carne uruguaya es el segundo más caro del mundo. ¿Te quedó algo, Gabriel? Así, ¿redondeamos? No, sería una discusión no a partir de episodios, sino es un gran tema estratégico, el comercio. También una cosa que planteaba Daniel, con esto termina, la mentalidad empresarial uruguaya, que no es solo el problema de ir a los lugares, sino de que no alcanzás un nivel de 5 y ya lo vendés, que es lo que pasa en el Uruguay. No hay una baja codicia, cosa que desgraciadamente es un factor que impulsa los negocios, y el Uruguay es un país en eso bastante quedo, con su parte negativa y su parte positiva. Gabriel, pero un minuto. Tengo un minuto. Sí, que hoy estamos muy atrasados. Yo creo que sí, esta reunión, digamos, marca un punto que para el gobierno nacional es importante, en el sentido de que había una agenda muy fuerte de abrir mercados y de mejorar comercio exterior, o sea que hasta ahora, digamos, salvo esta insinuación con China de TLC, que todavía no se ven resultados y difícilmente se vean resultados en el corto plazo, hacen que el gobierno necesite, digamos, avanzar en este sentido. Entonces, creo que para el gobierno es una reunión importante, de la cual hay que ver qué se concreta, ¿no? Como dije, me da la sensación de ser un tema más ideológico que comercial. Ya seguimos en la tertulia de este jueves, ya cambiamos de tema, ya viene la segunda parte.